Buenas noches, les habla Luis Alberto Saldaña Franco, médico cirujano egresado de la Universidad Salud Gonzaga de Ica, en la Facultad de Medicina de Nancy Carrión. Y en esta oportunidad vamos a hablar un poco de química. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es enlace químico. Entonces, por definición tenemos que decir que el enlace químico, ¿qué cosa es? Es unas fuerzas que mantienen unidos los átomos, ¿no? Por cierto, el enlace químico se encarga de qué cosa. Cuando un átomo y otro átomo forman un enlace químico, se forman moléculas. Y este enlace químico son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos. Es decir, que para que no se separen y para que esta nueva molécula que se ha formado no se disocie, se necesita de un enlace químico. Por ejemplo, la naturaleza de los átomos. Los átomos de por sí son inestables. Es decir, que por ejemplo, los chicos, es como mencionar a las personas, ¿no? Por ejemplo, un chico cuando está soltero es inestable, es fiestero, se va a pelearse. Por ejemplo, también en las chicas de igual manera. Pero ¿qué pasa cuando ambos se juntan y forman una relación o quieren estabilizarse? Forman un enlace químico, ¿no? Por eso se dice que hay química entre ambos. Y luego se juntan y forman un enlace. Es lo mismo que pasa entre los átomos. Ahora, vamos a hablar de factores que influyen en la formación del enlace químico. Los electrones de valencia. ¿Qué son los electrones de valencia? Los electrones de valencia son los electrones que se ubican donde en la última capa o en el último nivel de la nube electrónica. Por ejemplo, aquí vemos la nube electrónica, el núcleo, y vemos que en el último nivel, en la última capa, hay un electrón, y ese electrón es el electrón de valencia. Y todo el nivel sería la órbita de valencia o el nivel de valencia, ¿no? Vamos a hablar de la electronegatividad. La electronegatividad viene a ser la característica o viene a ser la fuerza con la que el núcleo del átomo atraen otros electrones para formar qué cosa, o electrones del exterior para formar un enlace químico, ¿no? Es como decir, es la fuerza negativa que tienen las personas, ¿no? Por ejemplo, sí, ¿quién no se ha cruzado cuando uno está un muchacho con un chico que se cree abusivo, que te quita tus cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos al chico abusivo y acá tenemos al niño que le da su dinero, ¿no? Es algo parecido. Por ejemplo, acá tenemos al cloro y al sodio. Como el cloro tiene una electronegatividad fuerte, es decir, que tiene bastante fuerza negativa, entonces va a quitarle el electrón que está en el extremo del sodio. Entonces el sodio, como el cloro es muy negativo, va a tener que donarle un electrón al cloro, ¿no? Ya tenemos la energía de enlace. Eso quiere decir que, por ejemplo, que como entre átomo y átomo hay una fuerza que los mantiene unidos, entonces quiere decir que por lo mismo que hay fuerza hay una energía que los estabiliza. Es decir, que cuando se rompe el enlace van a liberar ¿qué cosa? Energía. Ahora hablemos de los tipos de enlace. Primero hablemos de los enlaces interatómicos, que es lo que vamos a venir a hablar ahora en esta explicación. Los enlaces interatómicos están compuestos por tres: los iónicos, los covalentes y los metálicos. Principalmente vamos a hablar de esos tres porque son los más preguntados. Y los enlaces intermoleculares, disculpen, ahí valga la aclaración, que está conformado por los enlaces puentes de hidrógeno, enlaces dipolo-dipolo y fuerzas de dispersión del hondo, que vamos a hablar posteriormente en otra clase. No son muy preguntados, pero de todas maneras son muy importantes y deberían hacerse mención, ¿no? Enlace iónico. El enlace iónico está formado justamente por lo que se denominan iones, en este caso metal más no metal. Por ejemplo, aquí tenemos al sodio, que por ejemplo, como te mencioné, es el chico bueno de la película, ¿no? Es el chico que, ¿no? Buena gente, buena onda. En cambio el cloro es el chico negativo, el chico malo, el que le va a tratar de quitar su electrón que está en el último nivel, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? El chico malo le va a tratar de hacer bullying y al final el sodio va a tener ¿qué cosa? Que cederle al cloro el electrón que le sobra, ¿no?
Entonces la formulación iónica de los enlaces iónicos vamos a tener de la siguiente manera. El 1A con el 5A, por lo general, los elementos del 1A tienen valencia al 1, ¿no? El 5A tiene por lo general valencia -3. Hacen cruces de valencias y la fórmula empírica va a ser A3B, ¿no? Igualito, elemento 2A y más elemento 6A. Por lo general, el elemento de los elementos del grupo 2A van a tener valencia +2 y los elementos del grupo 6A van a tener valencia -2. Cruzan valencias y van a formar, ¿qué cosa? AB, ¿no? Una fórmula empírica de esta forma. Igualmente, como vemos aquí, 3A tiene valencia, ¿qué cosa? +3. Y el 7A tiene valencia por lo general -1. Hacen cruces de valencias y hacen la fórmula AB3, ¿no? Y así sucesivamente, como vemos aquí en las siguientes formulaciones, que son las fórmulas empíricas, y también que es algo muy preguntado comúnmente. Es importante que esto de aquí te lo grabes para que lo tengas siempre presente. Propiedades de los enlaces iónicos. Entonces se forman a partir de un metal y un no metal. Es decir, por ejemplo, acá tenemos el calcio más el yodo, o sea, ¿no? El calcio +2 y yodo -1 intercambian valencias y acá se forma yoduro de ¿qué? Yoduro de calcio, ¿no? Eso viene a formar un enlace iónico. ¿Qué más te dice? Que a condiciones ambientales son sólidos cristalinos, es decir, por ejemplo, forman cristales y son quebradizos, o sea, son de consistencia sólida, pero, o sea, son sólidos, pero no tienen una consistencia dura, sino son quebradizos, son frágiles, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a la sal, ¿no? Que es el ejemplo más claro. Tienen elevados puntos de fusión y ebullición entre 300 y 1000 grados centígrados. Por ejemplo, el punto de fusión de la sal, ¿no? Que es 801 grados centígrados. En compuestos binarios, la electronegatividad o la diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 1.7. Por ejemplo, tenemos aquí la formación del fluoruro de magnesio. Por ejemplo, la electronegatividad del flúor es 3.98 y la electronegatividad del magnesio es 1.31. Lo restamos para saber la diferencia de electronegatividades y me va a salir 2.67. Y 2.67 es mayor que 1.7, por lo tanto se cumple la propiedad. Ahora, pasemos a otro tema que es el enlace covalente, otro tipo de enlace, ¿no? Es la formación del no metal más no metal. ¿Te acuerdas que los no metales, si hablábamos así coloquialmente, el no metal son los bravos, los recios, los maleantes, ¿no? Los más fuertes, ¿no? Que siempre abusan de los más chiquitos, eso quiere decir de los metales, ¿no? De los más chiquitos, los más débiles. Por ejemplo, si hablamos así de forma coloquial, es como decir, tenemos un versus, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos acá los bravos de bravos, los bravos de bravos que se van a pelear, se van a mechar y van a dar una mecha, ¿no? Va a haber una mecha entre ambos. ¿Y qué va a pasar? Van a, al final, como los dos son demasiado fuertes, nadie va a ganar y al final van a terminar uniéndose, ¿no? Van a terminar enlazándose y compartiendo sus cosas porque los dos son demasiado fuertes. Entonces se forman a partir de un no metal con un no metal, ¿no? Entonces tenemos aquí el carbono +4 y oxígeno -2 intercambian valencias y va a formar el CO2, es más conocido como el dióxido de ¿qué? De carbono. A condiciones ambiente pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, por ejemplo, como tenemos aquí en la siguiente gráfica, ¿no? El azúcar o la sacarosa, que es la siguiente fórmula, el agua y el CO2, ¿no? El dióxido de carbono. Tienen bajo punto de fusión y ebullición. Por ejemplo, el agua, el ejemplo más claro, ¿no? Que su punto de ebullición es 100 grados centígrados. Es decir, que todos los puntos de fusión y ebullición son menores a 300 grados centígrados, ¿no? En cambio, los iónicos serán entre 300 y 1000 grados centígrados, ¿no? Generalmente son malos conductores de la electricidad. Lógicamente, son malos conductores de electricidad. No son buenos conductores como los iónicos, que los iónicos disueltos en agua o disueltos en líquidos son buenos conductores. A diferencia de ellos, los covalentes son malos conductores de electricidad. Y generalmente la diferencia de electronegatividad es menor a 1.7. Por ejemplo, el monóxido de carbono, la electronegatividad del carbono es 2.55 y la electronegatividad del oxígeno es 3.44. Si yo quiero hallar la diferencia entre ambos, ¿cuánto sería? 0.89, ¿no? Y es menor a 1.7.
tipos de enlace covalente, ¿no? El primer tipo de enlace covalente que yo voy a tener, por ejemplo, aquí tengo, ¿no? El enlace covalente polar, ¿no? El enlace covalente polar básicamente se forman ¿por quién? Por la unión de dos no metales diferentes, ¿no? Dos no metales diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos el no metal amarillo y el no metal verde. Se forman, comparten sus electrones y forman un enlace covalente polar. A diferencia de la polar, que la polar está formado ¿por quién? Por dos no metales del mismo elemento. Por ejemplo, aquí en este caso el amarillo con amarillo se van a juntar, van a compartir los electrones y se va a formar un enlace covalente apolar. Ahora vamos a ver tipos de enlace covalente. Por ejemplo, también tenemos ¿a quién? Tenemos también a, por ejemplo, esto de aquí, ¿te das cuenta? El verde le da todos sus electrones al amarillo, ¿no? ¿Y eso cómo se llama? Enlace covalente coordinado o dativo, ¿no? ¿Por qué? Porque un átomo aporta un par de electrones para el enlace. Y ahora vamos a ver otro tipo de enlace covalente. Por ejemplo, un no metal con un no metal comparten un par de electrones. ¿Eso cómo se le llama? Enlace covalente normal. Clasificación de enlaces covalentes. Por ejemplo, según el número de electrones que participan en el enlace. Primero tenemos el enlace simple, cuando se comparten dos electrones en total. Forma un enlace simple y eso quiere decir que se forma ¿qué cosa? Un enlace sigma. Enlace doble, cuando comparten 4 electrones en total. Esto cuando comparten 4 electrones en total me forma un enlace doble y eso me forma un enlace sigma y un enlace pi. Cuando es un enlace triple hay 6 electrones que se comparten en total. Entonces vamos a tener un enlace triple y eso quiere decir que hay un enlace sigma y 2 pi, ¿no? Entonces aquí tenemos el enlace covalente. Como vemos, el enlace simple me forma un enlace covalente de modo de una... Si te das cuenta, la figura misma aparentemente son circulitos y da la apariencia de un sigma, ¿no? Es más fácil si lo ves de esa forma. Ahora, por ejemplo, aquí también, ¿no? Dos bolitas y aparentemente forman un sigma, ¿no? Pero el enlace, por ejemplo, covalente sigma, como vemos aquí, de esta forma. Pero el enlace covalente pi, que va a ser en un enlace doble, si te das cuenta, aparece la forma de un pi, ¿no? Dos palitos y acá hay una unión, ¿no? Eso va al enlace covalente pi, que se aparece donde en el enlace doble y en el enlace triple, ¿no? Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el Círculo de Estudiantes Cides Carrión. No te olvides que el 7 y el 8 hay clases gratuitas. Estamos convocando a los chicos para que sean partícipes de este proyecto y los invitamos a partir de mañana 7 y 8 y luego lo invitamos para iniciar el ciclo el día lunes 11 y las informaciones están en el Colegio San Sebastián de 8 a 1 de la tarde y 4 a 7 de la noche. Los invitamos, muchas gracias, hasta luego.